característico, su índice puede estar entre 1 o 5%, pero ¿cómo es el asunto todo esto? ¿Cómo tenemos que saber el mecanismo de lesión? Porque tenemos que conocer la estructura anatómica, cómo está conformada la cúpula diafragmática, todo el diafragma. Bueno, ¿por qué se lesiona fácilmente bueno, no fácilmente, pero ¿por qué se lesiona este músculo en sí? Bueno, es porque existen puntos débiles, todo eso es el recuento anatómico. Existen puntos débiles, pero ¿cuáles son estos puntos débiles? O sea, después de haber conocido todo lo que es la estructura del músculo, el diafragma está constituido por diferentes fascículos digástricos, y sus tendones van a formar el centro frénico. Entonces, alrededor de todo esto se va a disponer como hacia la periferia del músculo, y entonces va a insertar en los rebordes costal, ya sea en los rebordes costales inferiores, en la columna inferior, en la columna lumbar, y en la unión de este sector va a ser de que sea el lugar tendinoso, el área tendinosa. Y esa área va a ser constituida como área de debilidad. Vamos a tener eso que va a estar constituida por el área de debilidad. Esas son las áreas de debilidad. Entonces, cuando hay un trauma de abdomen, eso se causa, esa causa de la hipertensión que va a existir en los órganos intraabdominales, en la cavidad intraabdominal. Entonces, por eso se produce todo esto de la hernia. ¿Qué tipo de hipertensión va a haber? Brusca, difusa, y esto se genera al momento del impacto. Por eso es que hay esos problemas. También vamos a tener la hipertensión abdominal brusca, como les estaba diciendo, que la presión abdominal va a ser, o sea, la normal es menor a 12 centímetros, es menor a 12 centímetros cuadrados. Bueno, va a ser 12 centímetros de agua. Entonces, esa es la presión normal. Pero en un impacto cerrado, como en este caso clínico, va a ser, este impacto cerrado abdominal puede incrementarse hasta 100. Entonces, por eso es de que se afecta completamente toda la hemostasia de el área torácica. También va a haber presión que se va a transmitir a todas estas zonas de menor resistencia, en el caso del diafragma. Entonces ahí es donde se va a abrir. ¿Y dónde era el más sensible? El lado izquierdo. Entonces va a haber un aplastamiento también del tórax lateral, todo lo que es la parrilla costal, y va a condicionar el desgarro de las inserciones costales del diafragma. Incluso va a causar la rotura de una cúpula diafragmática, como en este caso nosotros teníamos una laceración de 20 centímetros prácticamente. Entonces estaba en grado 4 y eso complicaba el cuadro. Con lo que les he explicado, ¿no? Todo ese cuadro de los 5 niveles de severidad de lesión diafragmática. Entonces, tenemos que evaluar al paciente de manera correcta. ¿Por qué? Porque a veces en estas heridas de desaceleración, aceleración, desaceleración, se va a asociar a otras lesiones, no solo en el diafragma, sino también en todos los órganos intraabdominales. Y puede haber también fracturas costales, puede haber contusión pulmonar, puede haber una ruptura esplénica, incluso puede haber un trauma encefálico, pero en este caso nuestro paciente no tenía eso, el Glasgow, para poder evaluar toda la presión, ¿no? Estaba 15 sobre 15, entonces él estaba bien. También los signos y síntomas de esta ruptura diafragmática son inespecíficos, por eso a veces se le interna al paciente todo, pero él empieza a sentir disnea, tos, dificultad, como nuestro paciente en este caso, y empieza a sentir dificultad esto. Entonces,
Siempre se debe sospechar de una lesión diafragmática cuando se encuentra un paciente con antecedente de trauma cerrado de alto impacto. Como en este caso, él era el conductor, entonces ha sido de alto impacto, ha chocado de frente, por eso había el problema de desaceleración. Después, sus síntomas también van a ser un dolor abdominal, datos de dificultad respiratoria, son síntomas frecuentes en estos pacientes. Se va a clasificar también estas hernias según lo que es la Asociación Americana de Cirugía de Trauma y va a estar todo esto validado para ver en qué grado está afectado nuestro paciente. Entonces, nuestra conclusión sería de que nuestro paciente va a presentar un traumatismo, en el diafragma por desaceleración, ¿no? Después, en sí, nuestro criterio va a ser que es una hernia diafragmática secundaria a un trauma abdominal cerrado por el tipo de accidente que ha tenido nuestro paciente. Después vamos a tener en nuestra conclusión de que la hernia diafragmática tiene un origen traumático frecuente en un paciente politraumatizado, pero tiene que tener una alta sospecha diagnóstica para evitar las complicaciones a corto y a largo plazo, en especial evitar todo tipo de compromiso respiratorio, y también estrangular órganos intraabdominales, porque imagínense de que puede causar hasta una muerte en algunos de los órganos solamente por la presión que está causando y también mucho daño en el pulmón. Entonces, esas son mis conclusiones de este caso clínico. Algo que me parece importante igual mencionar es de que cómo tenemos que hacer nuestro diagnóstico. Entonces vamos a tener un antecedente de accidente, en este caso nuestro paciente ha llegado, ¿no? De emergencia. Vamos a conferir que tiene un trauma torácico cerrado, vamos a ver que hay una ruptura en el hemidiafragma izquierdo, después va a haber una hernia diafragmática latente, entonces va a ir agotando todos los mecanismos compensatorios y va a haber una compresión, ¿no?, en el hemitórax, después un colapso cardiovascular y eso va a llevar a una muerte súbita porque el paciente no va a estar, no se va a encontrar respirando de la manera correcta, no va a oxigenar de la manera correcta porque hay una compresión pulmonar, va a haber un colapso cardiopulmonar, incluso hasta se puede dar un volvulo gástrico y eso puede causar la muerte súbita. Entonces es algo muy importante de diagnosticar. Hay otros diagnósticos diferenciales que también podría ser un hemidiafragma, pero a causa de una neumonía, a causa de que el paciente ya haya tenido un accidente anterior y ya haya sufrido un desgarre de su diafragma, haya habido un debilitamiento de sus paredes. Entonces, todo eso es parte de nuestro diagnóstico. Y en nuestros criterios diagnósticos de hernia diafragmática traumática, va a haber sombras en arco por el hemitórax izquierdo, va a haber asas dentro del tórax, va a haber todo lo que es derrame pleural, puede haber un derrame pleural, puede haber un neumotórax, eso también se tiene que ver cuando va a ser preciso si es que tiene un neumotórax, sí o sí se tiene que revisar. También porque las presiones del tórax y del abdomen son diferentes. También hay que ver si no hay un neumotórax tabicado, si hay una desviación contralateral del mediastino, si hay fracturas de costillas inferiores, si hay un enfisema subcutáneo. Todo eso nos va a ayudar en todo lo que es el diagnóstico radiológico para la hernia, para nuestro caso clínico. Y para terminar, podemos decir que la combinación de un buen diagnóstico oportuno, un manejo quirúrgico adecuado en la lesión específica, después un buen manejo de las lesiones asociadas a complicaciones, además del control properitorio, tener un bajo impacto,
tendrá un impacto positivo en la evaluación de esta patología. Y así vamos a disminuir las tasas de mortalidad y las tasas de morbilidad. Es muy importante tener un buen criterio para poder dar un diagnóstico correcto. Muchas gracias.